Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola José, bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Estamos con Alberto Villalobos Manjarres. Eh, Él es doctor en filosofía por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de París I y está por realizar una estancia postdoctoral en el Centro de Historia de Filosofías Modernas de la Sorbonne. Ha publicado diversos artículos sobre ontología, filosofía, política y literatura en revistas como Teoría, Metapolítica, Logos, Lumina y Reflexiones Marginales. Alberto, qué gusto estar, tener el placer de escucharte. Y bueno, Igualmente, José. sabemos que eres de las mejores cabezas de tu generación y bueno, eh, pues eres un especialista en el pensamiento de Deleuze, sabes mucho de filosofía francesa y bueno, yo quería abordar contigo la cuestión de la crítica deleuziana a la axiomática capitalista. ¿Cuáles son los enfoques que tú has desarrollado en relación a a esta cuestión? Bueno, en relación a la crítica de Deleuze y Guattari a la máquina capitalista, lo que ellos denominan así, quizá podamos pensar principalmente en tres problemas. El de lo que ellos llaman la descodificación de los flujos, ¿no? Ahora explico a qué me refiero con esto. La axiomática misma, el concepto de axiomática como tú mencionas, y el problema de la deuda, digamos que son tres problemas que sirven como ejes para esta descripción del capitalismo. Respecto al primero, la descodificación de los flujos, ¿no? Significa. Me parece que podemos inteligirlo eh, pensando en una tesis marxista, que también retoman, por supuesto, Deleuze y Guattari, y es una tesis en la cual se dice que con el surgimiento del capitalismo, con el ascenso de la burguesía como clase dominante, lo que hay de manera concomitante a este ascenso es una desarticulación de antiguos vínculos patriarcales, familiares, feudales en las sociedades que está describiendo aquí Marx. ¿Esto qué significa? Que esta desarticulación de tales formas sociales, de las creencias, de las prácticas que les daban lugar, es algo que va a definir al capitalismo, a su poder abstracto. Se trata de que el capitalismo descodifica los flujos, ¿no? Ahora utilizando el lenguaje de Deleuze y Guattari. ¿Esto qué significa? Un flujo se refiere a toda aquella materia en movimiento que encontramos en una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? La fuerza de trabajo, las mujeres, los niños, los hombres, los animales, los ecosistemas, los alimentos, ¿no? Podemos pensar incluso que hasta las enfermedades son flujos. Estos flujos, antes la sociedad capitalista, estaban codificados. ¿Esto qué significa? Estaban agrupados, estaban vinculados a una serie de creencias desde las cuales se organizaban particiones sociales, se organizaban jerarquías, y lo que sucede con el capitalismo es que llega a romper con estos códigos, con estas creencias, con estas prácticas, que antes estaban agrupadas, y esto Deleuze y Guattari lo describieron en el Antiedipo, bajo significantes como el padre, como el rey, como Dios, como el Estado, ¿no? Se trata de sociedades despóticas y de las sociedades feudales, ¿no? Así lo encontraremos en el Antiedipo. Con el capitalismo tenemos una organización social distinta. Deleuze y Guattari dirán que el horror que amenazaba a las sociedades antiguas, es decir, la descodificación, la pérdida de esa serie de creencias y prácticas que las desestructuraban, es lo que va a definir a la sociedad actual. Eso por una parte. Tenemos flujos sin código. Por otra, tenemos el asunto de la axiomática. Si los flujos ahora no se si los flujos ahora no se organizan a través de códigos, ¿a través de qué se organizan? Y es aquí donde encontramos el concepto de axiomática. La acción que hay un sistema contable, es decir, todo flujo
va a ser valorizado, va a ser cuantificado en función de este sistema contable. Y el sistema contable, ¿a qué se refiere? A el dinero como capital. Todo flujo, toda mercancía, todo nuevo dispositivo, toda nueva tecnología, toda nueva forma de vida va a tender a ser valorizada de esta manera a través de este sistema contable. De hecho, Deleuze piensa esta axiomática como sistema contable eh, a la manera de una estructura finita que sirve para controlar todo aquello que pase en una sociedad, todo aquello flujo que encontremos dentro de la misma. Por eso es que aquí se dirá que al parecer el capitalismo es bastante incluyente en relación a que todo lo que pueda surgir en él pasa o va a tender a pasar por este sistema contable. Y como tercer problema de los que señalé, tenemos la cuestión de la deuda, ¿no? ¿Qué significa aquí la deuda? Bueno, en primer lugar, si seguimos las tesis que Deleuze y Guattari desarrollan en el Antiedipo, la deuda antes que servir para el intercambio, perdón, la deuda antes que esto va a estar vinculada a la moneda, ¿no? Y la moneda antes que para servir al intercambio entre mercancías, entre bienes, se trata de un modo a partir del cual se van a generar asimetrías sociales entre aquellos que gobiernan y aquellos que son gobernados, aquellos acreedores sobre determinados deudores. Y el problema de la deuda, por supuesto, va a estar a su vez materializado y a su vez representado el problema de la deuda a través de la moneda. Entonces tenemos estos tres problemas, el de la descodificación de los flujos, la axiomática y el de la moneda deuda, que también va a ser, a partir de esta, va a haber una formación subjetiva de formas de vida endeudadas. No se trata de, como dirá un teórico que sigue los trabajos de Deleuze y Guattari, Mauricio Lazzarato, se va a tratar de la fábrica del hombre endeudado. En este sentido, podremos señalar que la axiomática capitalista a través de la dinámica entre moneda y deuda se resuelve en una, pues, en un sistema de codificación que da lugar a una producción de subjetividades determinada, es decir, a un proceso de significación y subjetivación en la que la subjetividad misma solo cobra funcionamiento o adquiere un funcionamiento al interior de la propia dinámica de la reproducción del capital. Así es como mencionaba, en la concepción del capitalismo por parte de Deleuze y Guattari y de los teóricos que han trabajado sobre esta línea, el problema de la deuda no solamente es una cuestión económica, sino que se trata aquí de una lectura no economicista de la economía, y esto significa pensar el asunto de la deuda como un eje de formación subjetiva. Y según estas tesis, la relación de los cuerpos vivos con la deuda precede y es la condición de la relación, por ejemplo, entre empresa-consumidor, de la relación entre trabajo y salario. ¿Y en qué consiste esta formación subjetiva de la deuda, muy a grandes rasgos? Consiste en que los sujetos en el capitalismo, en la medida en que la mayoría están desposeídos, es decir, lo único que poseen es su fuerza de trabajo, este trabajo va a ser intercambiado y por supuesto este trabajo lo que va a conllevar es sufrimiento, ¿no? Entonces tenemos el intercambio del sufrimiento, eh, eh, del esfuerzo realizado en las jornadas laborales a cambio de la moneda, ¿no? Y aquí tenemos un doble carácter de la moneda como ingreso y la moneda como capital, que justamente sirve para articular esta relación entre aquellos que son acreedores y aquellos que son deudores.
Y se trata no solamente de una formación subjetiva que corresponde a la temporalidad del presente, sino que también la deuda pretende cancelar aquello que parece que es esencial al futuro, y esto esencial al futuro es su indeterminación. En la medida en que estamos endeudados, estamos ya sujetos a eh, saldar esta deuda con tiempo, con esfuerzo, con trabajo, con sufrimiento, no solamente en el presente, sino en vistas a una deuda que también tenderá a capturar el futuro. Por eso es que Deleuze y Guattari también dirán que la deuda que va a caracterizar al capitalismo contemporáneo es una deuda impagable. Y esta deuda impagable es definida también a partir de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Del famoso segundo tratado de la genealogía de la moral, Mala conciencia, culpa y similares, donde se describe precisamente que a través de la idea de ideas como el pecado original, hay una formación subjetiva en la cual se debe eternamente, es decir, hay una deuda impagable tan solo por el hecho de existir, ¿no? Como seres humanos. Eh, esta deuda, digamos, va de abajo hacia arriba, ¿no? De la inmanencia hacia la trascendencia de determinado mundo cristiano. Aquí lo que hay parece que es un traslado, una extrapolación de este problema de la deuda, pero ahora a la inmanencia de las relaciones del capitalismo contemporáneo, ¿no? Esto podemos ubicarlo en el desarrollo de estos teóricos, ¿no? De Deleuze y Guattari y de quien continúa por esta vía. Vemos que hay una interioridad entre una dimensión, vamos a llamarla ética, moral, o aún psicológica, y una dimensión económica. El capitalismo como sistema de producción se hace posible en la medida en que se vertebra en una arquitectura determinada del deseo, pero a su vez esa arquitectura del deseo hace posible una, una economía, de tal manera que tú verías en el pensamiento de Deleuze cierta recuperación e integración y renovación, por un lado, de una vertiente marxista junto con la propia impronta nichana característica del pensamiento de Deleuze. Así es, tenemos que textos como el Antiedipo tienen como influencias principales, ¿no? Entre otras, a Nietzsche y a Marx, ¿no? Y aquí podemos dar dos ejemplos. Bueno, uno de ellos de alguna manera ya lo he comentado, el asunto de la deuda, ¿no? De cómo es que hay una extrapolación, hay una transferencia por parte de esta relación entre el con Dios, por ejemplo, en este mundo, determinado mundo cristiano, cómo esto se lleva a la inmanencia de las relaciones económicas, productivas, sociales del capitalismo. Y por otra, en relación a Marx, el punto de partida de Deleuze y Guattari en relación a Marx que podemos señalar es que Deleuze y Guattari conciben a la sociedad, a las sociedades, a lo que sucede en ellas, prácticamente a todos niveles, a partir del problema de la producción, ¿no? Lo que ocurre es la transformación de la naturaleza a través del trabajo. En este sentido hay producción de mercancías, producción de bienes, producción de servicios, pero no solamente esto, sino que también hay una producción subjetiva, en este caso, como acabamos de mencionar, la del sujeto endeudado. Entonces, podemos decirlo así, hay una univocidad de la producción en esta concepción ontológica de la sociedad capitalista por parte de Deleuze y Guattari. Ahí tendríamos la influencia tanto de Nietzsche como de Marx en esta caracterización del capitalismo. Me parece que el micrófono Ay, perdón. En el horizonte de la crítica deleuziana a la axiomática capitalista, tenemos algunos desarrollos teóricos en el ámbito de la filosofía
contemporánea. Yo sé que tú vienes trabajando estas derivas teóricas en relación a la posibilidad de construir una sociedad postcapitalista o una nuevas sociedades emergentes, aún en el seno del propio capitalismo, que sean capaces de replantear tanto la dinámica económica como la propia función deseante de la subjetividad en términos de impulsar un proceso de emancipación. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro, bueno, en particular hay un proyecto contemporáneo, hablo de la segunda década de este siglo, que retoma los trabajos de Deleuze y Guattari para proponer un programa que nos sirva para transitar a otro tipo de sociedad, es decir, a una sociedad poscapitalista, pero a través de condiciones actuales, de condiciones existentes en el capitalismo global contemporáneo. Y esta propuesta podemos denominarla como una transición hacia una sociedad postcapitalista desde una perspectiva de izquierda, ¿no? ¿Esto qué significa? Eh, en primer lugar, para pensar a hablar de todo esto, podemos referirnos a los teóricos que formulan esto, que son principalmente los teóricos ingleses Nick Srnicek y Alex Williams. Pero ¿cómo es que ellos van a retomar en términos de este programa la concepción del capitalismo por parte de Deleuze y Guattari? Pues como eh, mencionaba en un principio, algo que va a caracterizar la definición del capitalismo por parte de estos teóricos franceses es la descodificación o desterritorialización de los flujos en la sociedad capitalista. ¿Cómo es que Srnicek y Williams van a interpretar este problema? Srnicek y Williams van a pensar que esta desterritorialización, que también se refiere a eh, a las velocidades que hay en el capitalismo, a la velocidad literalmente de su producción, a la velocidad en la que opera inclusive tecnológicamente. Esto es lo que precisamente será entendido como la desterritorialización, como la desindustrialización que es propia del capitalismo contemporáneo. Algo que observan estos teóricos a través de estudios empíricos es que la desindustrialización, que significa el reemplazo del trabajo humano por parte de las máquinas, es una velocidad en el capitalismo, es un movimiento generalizado, no solamente en los países denominados como desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo. Hay una tendencia hacia este reemplazo. Y ellos recuerdan también que, por ejemplo, en el año 1970, había aproximadamente 1.000 robots operando en el ámbito de la industria. Para el año del 2015 hay más de 1.700 millones de robots operando en el sector industrial. ¿Esto qué significa? Significa que aquí hay un reemplazo creciente, como mencionaba, del trabajo humano. Y esto que genera, esto que desencadena en la sociedad contemporánea, pues por supuesto que el aumento del desempleo, del subempleo, del trabajo precarizado, del trabajo cada vez más con menos derechos, con menos prestaciones, y por supuesto todo lo que esto genera en términos de pobreza, en términos de salud mental, ¿no? A lo que invitan Srnicek y Williams, interpretando de esta Guattari, es a acelerar este movimiento de desindustrialización. Ellos apuntan incluso a que los estados inviertan en tecnología, pero destinada específicamente a la suplantación del trabajo humano por parte de las máquinas. Y por supuesto que por eso es que su propuesta también es denominada, es reconocida como la transición a un mundo sin trabajo. Parece que lo que aquí se está viendo en el futuro es, son sociedades donde el trabajo sea algo voluntario, sociedades
principalmente desocupadas respecto a lo que el trabajo ha sido ya significado en siglos anteriores a este. Y bueno, aquí me gustaría tocar 4 puntos desde los cuales podemos comprender, podemos entender esta propuesta eh, para la transición a una sociedad postcapitalista. El primero de ellos se refiere pues a esto que he mencionado, que es a la automatización de la producción y de bienes y servicios y de la implementación, la aceleración de todo esto. ¿Para qué? Para liberar, y aquí sí se sigue la tesis marxista de que la técnica tiene la potencia de emancipar a la humanidad. Eh, esta aceleración tendría como finalidad liberar, emancipar a los seres humanos de el penoso y sufriente trabajo al cual son, digámoslo así, confinados. Em, ¿Y esto qué generaría de manera inmediata? Pues como vemos incluso en las sociedades actuales, como les decía, como te decía, el aumento de, el desempleo, el aumento del subempleo, de la desocupación en general. Y por supuesto que en la sociedad contemporánea esto va acompañado de la precariedad, de la pobreza, de la ausencia de los medios para satisfacer la subsistencia. ¿Cuál es la medida que se implementaría aquí, que se sugeriría aquí? Se trata del ingreso básico universal. Se trata de una propuesta global, de una propuesta internacional que consistiría en solucionar, en satisfacer los medios de subsistencia de los sujetos sin importar su situación legal, sin importar su pertenencia a determinado género, a determinado país, a determinado continente, un ingreso sin condiciones. Esta propuesta no es nueva, ¿no? Como sabemos, ya ha sido sugerida por teóricos con posiciones bastante dispares entre sí. Aquí podemos citar algunos: Bertrand Russell, mismo Milton Friedman, y también Antonio Negri y Michael Hart, ¿no? Teóricos que también han trabajado por la línea de los desarrollos de Deleuze y Guattari. Este ingreso básico universal, algo que destacan respecto a él, Sonic y Williams, es que eh, es una alternativa que también es compatible con el feminismo, ¿no? Con una política feminista, en relación a que a través de este ingreso, el trabajo que antes no era reconocido económicamente, como el trabajo doméstico, eh, ahora lo es a partir de este ingreso básico universal. A partir de este ingreso que no necesita de ninguna condición, que no está vinculado a ningún género en específico. Bueno, y aquí van, hasta ahora he comentado 2 de los puntos. El tercero sería que el efecto de estos 2 primeros es la reducción del tiempo destinado al trabajo. ¿Esto qué significa? Tracy y Williams no apuestan por la reducción de la jornada laboral como tal, sino de la reducción de los días destinados al trabajo, y esta semana laboral que ellos estarían sugiriendo de manera tentativa constaría de 4 días. ¿Y esto qué beneficios podría tener globalmente? Bueno, en primer lugar, menos tiempo dedicado al desplazamiento al lugar del trabajo, por lo tanto, una huella ecológica menor, y también se disminuirían eh, idealmente los problemas vinculados a la salud mental, que son producto del trabajo precarizado contemporáneo, como la depresión, como la ansiedad, ¿no? Sintomatologías asociadas a estos cuadros. Y como tercer punto, además de la reducción del tiempo destinado a trabajo, habría otro, pero que sería más bien de corte ético. Y se trata de la desarticulación de lo que podríamos denominar como la ética neoliberal del trabajo. Esta ética, ¿qué es lo que propone? En esta ética, que digamos es una matriz que da lugar a determinados comportamientos, eh, los sujetos, las formas de vida, las subjetividades son valorizadas en función del sufrimiento, en función del esfuerzo que son capaces de dedicar a través de su trabajo para satisfacer sus medios de subsistencia.
Entonces, el valor de un sujeto va a venir dado por las capacidades que tiene para gestionar su propia subsistencia en términos precarizados, no en condiciones precarizadas. ¿Por qué están precarizadas? Porque en la condición neoliberal actual, subjetiva y por tanto del trabajo, todo aquello que antes era soportado por el Estado, como la salud, como la pensión, como la educación, ahora recae sobre, sobre el individuo desposeído. ¿Y cómo es que esto es presentado en las sociedades contemporáneas por parte de los discursos dominantes? Como que ahora, más que nunca, somos capaces de gestionar nuestras libertades individuales. Somos capaces de redefinir constantemente la manera en cómo vamos a generar nuestros medios de subsistencia a partir de una supuesta creatividad de los sujetos, ¿no? Se trata de desarticular esta idea. Eh, una idea que también sirve como punto de partida para toda desvalorización, para todo desprecio hacia el pobre y hacia la gente que vive por parte de los subsidios. Lo que se estaría proponiendo aquí es un subsidio universal. El hecho de que el ingreso corresponda a cada cuerpo vivo tan solo por el hecho de existir y que esto no esté condicionado al sufrimiento que alguien sea capaz de dar a través de su trabajo, ¿no? Y este sufrimiento, conectándolo con lo que mencionaba anteriormente, pues es también clave para la formación subjetiva a través de la deuda, ¿no? La deuda se paga a través del sufrimiento que es valorado en términos de dinero como ingreso y como capital, por supuesto, ¿no? Em, con esta desarticulación tendría que haber una ruptura con esta subjetividad articulada en la deuda también. Y por supuesto que aquí podemos notar restos teológicos e incluso eh, la, la, la concepción ontológica de que el sufrimiento humano tiene un sentido, es decir, es para algo. ¿Cuál es el sentido ontológico que tendría el sufrimiento aquí? El sufrimiento sirve para, su finalidad es pagar la deuda. Se trata de negar que el sufrimiento tenga este sentido en absoluto. Y bueno, lo que he sintetizado hasta ahora se trata de 4 puntos, no los resumo brevemente. La aceleración tecnológica con el fin de reemplazar el trabajo humano por parte de las máquinas. Esto generaría una sociedad desocupada, esto implicaría una desvinculación estructural del capitalismo, que es la relación salario-trabajo, y esto sería soportado por el ingreso básico universal. A su vez, se trata también de la reducción del tiempo destinado al trabajo, la reducción de la semana laboral, y todo esto también dependería a su vez de la desarticulación, pues tanto conceptual, semántica, de eh, lo que hemos denominado aquí como la ética neoliberal del trabajo. En Alberto, esto consistí. pero este planteamiento sería, digamos, una especie de proyección al interior de las propias sociedades desarrolladas, postindustriales. Eh, eh, Evidentemente, esto no sería planteable en sociedades, digamos, arcaizantes, donde no hay una voluntad de desarrollo tecnológico como horizonte determinante en la producción deseante o en las formas de hacer experiencia. No lo vería yo tampoco al interior de las sociedades, vamos a decirlo así, subdesarrolladas o en vías de desarrollo, en las que pues precisamente lo que hay es una ausencia de rentas y seguros y subsidios por un lado, y por otro lado también hay una precarización del trabajo precisamente debido a la automatización del trabajo mismo. Entonces, ¿cuál sería el contexto en el que esta propuesta encuentra su formulación? Eh, Algo que vamos a
encontrar en el texto Inventar el futuro, poscapitalismo, un mundo sin trabajo, donde podemos encontrar grandes rasgos esta propuesta, es la presentación de que esta alternativa no es local, por ejemplo, no concerniría únicamente a las sociedades europeas desarrolladas, sino también es situable en contextos como Asia, como África y como América Latina. Em, ¿Y esto en qué sentido? En que, pues como señalaba anteriormente, la desindustrialización, el aumento del desempleo, de la precarización, del subempleo, es un problema global. Parece que globalmente cada vez va siendo menos necesario trabajar en términos fácticos. Pero la diferencia que habría aquí con las condiciones actuales y con la alternativa aquí propuesta es que tal desocupación sea soportada por el ingreso básico universal, que como mencionaba, pues no tendría que ser exclusivo, no necesariamente, ¿no? Bueno, vamos, esta afirmación sí la menciono como necesaria, no tendría que ser exclusivo de las sociedades europeas, sino que tendría que extenderse globalmente, de manera internacional. Es decir, se trata de un ingreso que no va a estar condicionado por la pertenencia, como mencionaba, a determinado continente, a determinado país, a determinado género. ¿Y de dónde saldría este impuesto? ¿Cuál es perdón, de dónde saldría este ingreso? ¿Cuál es la propuesta aquí? A través de los impuestos, esto que ha sido sugerido también por economistas como Thomas Piketty en el Capital en el siglo XXI. Pero este impuesto estaría destinado aquí en particular a sostener este ingreso básico universal. ¿Y el impuesto sobre qué? Sobre los más ricos, sobre los grandes capitales, sobre las herencias, sobre humos, algunas de las vías que señalan Cernisek y Williams para la articulación de esta medida. Ahora, ¿qué más va a caracterizar esta propuesta? La acción internacional a la cual ellos llaman es una acción que no va a depender solamente de movimientos sociales sin pertenencia institucional específica. No se va a tratar como tal, por ejemplo, de apelar a democracias directas, ¿no? Sino se trata más bien de una articulación múltiple entre estados, movimientos sociales, eh, la organización colectiva de los trabajadores a un nivel transnacional. No se trata tampoco de una política espontánea. Y bueno, respecto a lo que mencionas, creo que sí, el principal problema de esta propuesta estaría en su relación no tanto con las sociedades de los países en vías de desarrollo, sino con las sociedades que tú denominas arcaizantes. Sociedades que coexisten con determinado proyecto moderno, no a su modo en cada continente, pero que no están integradas al mismo como tales. Habría que pensar cuál puede ser la alternativa para mediar esta situación, ¿no? Me parece que sí es una vía por la cual puede trabajarse. Pero resaltaría, subrayaría que esta propuesta solamente puede tener sentido si se lleva a cabo de manera internacional, de manera global. Me parece que el micrófono está... Alberto, tenemos otra vez el micrófono. Tenemos el tiempo encima. Muchísimas gracias por pues por la charla que nos has compartido. Ha sido un placer. Y bueno, espero que podamos tener la oportunidad de volvernos a reunir para hacer una segunda parte. Eh, Claro. Riquísima tu intervención a propósito tanto de la relación interior entre Marx y Deleuze, entre Deleuze y Nietzsche, y esta salida eh, particular de una especie de utopía tecnológica postcapitalista. Y pues, muchas gracias. Seguimos en contacto.
Claro que sí, José, pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que estaremos aquí nuevamente comentando en torno a la filosofía política de Deleuze y Guattari. Muchas gracias por la invitación. Fue todo un gusto.